¿qué tal mis pequeños? Soy Carlos Control y vamos a resolver la parte de cálculo diferencial de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2020. Y quizás muchos de ustedes en estos precisos momentos se están preguntando: oye Darksan, ¿realmente todavía tengo tiempo suficiente para poder estudiar la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2020 y poder presentar mi examen de admisión bien sabroso y bien suculento? Yo les voy a decir sí, y ustedes me van a decir: oye Darksan, pero yo me apoyaba mucho con mis cursos presenciales. Y yo les voy a decir: oh demonios, pero ¿qué me dirían si yo les dijera que hay una manera para poder estudiar absolutamente todos los temas de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2020 y además quedarse en sus casas? Claro que sí, hay una manera, y esa manera es ingresando a la página de Unitips y adquirir cualquiera de sus cursos en el Instituto Politécnico Nacional. Además, por mi cuenta, al adquirir cualquiera de los cursos en la página de Unitips, van a tener un 10% de descuento utilizando este código que va a aparecer en pantalla en estos momentos, código MyControl. Si ustedes utilizan este código van a tener un 10% de descuento en cualquiera de la adquisición de sus cursos en Unitips. Entonces es la mejor manera para poder estudiar todos los temas de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2020, además de repasar y de quedarse en sus casas. Entonces no lo duden, código MyControl en la página de Unitips al adquirir cualquiera de los cursos. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a empezar a darle a la guía del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, vamos a resolver el primer problema que me dice: para que el sentido de una desigualdad se conserve cuando la multiplicamos por un número real, se necesita que el número sea... Bueno, la respuesta a este problema es positivo, pero vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver por qué la respuesta a este problema es positivo. Así que vamos a ver una pequeña introducción sobre desigualdades, no solamente para entender este problema, sino para poder entender absolutamente todo el tema de desigualdades. Bueno, quizás no al 100%, pero sí nos va a ayudar demasiado. Y es lo primero. Lo primero es la introducción de unos nuevos símbolos matemáticos, que quizás muchos de ustedes no estén relacionados con ellos, o quizás todos estén relacionados con ellos, y eso es muy suculento. Entonces, estos símbolos matemáticos se le conocen como símbolos de desigualdad. ¿Qué me dice que es? Menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que. Entonces, al momento de que nosotros veamos cualquiera de estos símbolos matemáticos en una expresión, automáticamente sabemos que se va a tratar de una desigualdad. Entonces, al momento de tener una desigualdad, que también se le conoce como inecuación, nosotros vamos a resolverla. Pero ¿cómo se resuelve una desigualdad o inecuación? Se resuelve muy sencillo, de hecho demasiado sencillo. Vamos a poner por ejemplo la desigualdad 6x más 1 mayor que 3, ¿no? 6x más 1 es mayor que 3. Ahora, ¿cómo puedo resolver esta desigualdad? Las desigualdades se resuelven exactamente iguales que las igualdades, salvo por una pequeña excepción. Debemos de recordar que si, por ejemplo, esto es una ecuación o una igualdad, nosotros tendríamos, por ejemplo, 6x más 1 es igual a 3. Ahora, mediante el uso de propiedades de las ecuaciones o igualdades, yo voy a resolver esta que tengo aquí. ¿Cómo lo voy a resolver? Mediante, escuchen, el uso de las propiedades. ¿Qué propiedad específicamente? La que me dice que si yo altero un lado de la ecuación, tengo que alterar con exactamente la misma cantidad y operación el otro lado de la igualdad. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer es dejar este 6x completamente solo. Así que como este 6x está completamente solo, le está estorbando este 1, yo le voy a restar un 1 a este lado. Serían 6x más 1 menos 1 para que este 1 desaparezca. Esto va a ser igual a 3, pero recuerden que yo tengo que restar o sumar exactamente con la misma cantidad y operación el otro lado de la igualdad. Entonces, si le resté un menos 1 aquí, le voy a restar un menos 1 también. Me quedaría como 6x, este con este se cancelan. Esto va a ser igual a 3 menos 1, son 2. Perfecto. Ahora, igual, mediante el uso de propiedades, yo voy a multiplicar absolutamente toda la ecuación por el recíproco de este número. ¿Para qué? Para dejar a la x completamente sola. Entonces yo voy a multiplicar todo por un sexto y me quedaría un sexto por 6x, son 6x entre 6, igual a 2 por un sexto, serían 2 entre 6. 6x entre 6 es 1 y solamente me queda x, igual a 2 sextos, que se puede reducir todavía como
2 entre 3 por 2 y esto va a ser igual a 1/3. Entonces tenemos que x va a ser igual a 1/3. Eso recordemos que mediante el uso de las propiedades de las igualdades, en las que me dice que si yo altero un lado de la igualdad tengo que alterar con exactamente la misma cantidad y operación el otro lado de la igualdad. Sabemos que este método se puede acortar demasiado por el despeje, ¿no? Que me dice que si por ejemplo yo tengo 6x más 1 igual a 3, entonces simplemente paso los estorbos del otro lado de la igualdad con la operación contraria. Por ejemplo, 6x, el 1 que está sumando lo paso restando, esto va a ser igual a 3 menos 1, 6x es igual a 3 menos 1 que son 2 y x va a ser igual a 2 entre 6 y x va a ser igual a 1/3. Es exactamente la misma respuesta que obtuvimos mediante el uso de las propiedades. Sin embargo, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Les estoy diciendo todo esto porque yo les dije que las desigualdades o inecuaciones, que recuerden son desigualdades o inecuaciones, cuando vemos algún símbolo de desigualdad, se resuelven casi exactamente igual que las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Pero, ¿qué es lo que va a variar en todo esto? Por ejemplo, vamos a resolver esta mismita desigualdad mediante el uso de propiedades también. Entonces, vamos a tener 6x más 1, le resto un menos 1 de este lado, esto va a ser mayor que 3 menos 1, también se lo resto del otro lado porque tengo que alterar igual el otro lado de la desigualdad y me quedaría como 6x mayor que 3 menos 1, que solamente son 2. Ahora voy a multiplicar absolutamente todo lo voy a multiplicar por un sexto. Entonces tendríamos un sexto por 6x son 6x entre 6. Esto va a ser mayor que 2 por un sexto, son 2 entre 6 y 6x entre x. 6x entre 6, perdón, va a ser x mayor que 1/3. Entonces, si nos damos cuenta, esto se parece demasiado al resultado que obtuvimos con la ecuación de primer grado con una sola incógnita, salvo que esta vez no va a ser solamente una igualdad, es decir, x no solamente va a valer 1/3, no. Recuerden que en las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita, el valor que tomaba x era el valor que satisfacía la igualdad. Sin embargo, aquí x no va a tener un único valor, de hecho va a tener una infinidad de valores, porque todos los números que dice que x es mayor que 1/3, entonces todos los números mayores a 1/3 le van a pertenecer a x. Ahora, ¿qué más me están diciendo con todo esto que acabo de hacer? Es que precisamente está este paso, y este paso es la respuesta de este problema, que me dice que si yo multiplico todo por un número positivo, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Y ustedes me van a decir, oye Daxan, ¿y entonces qué verga es lo que dijiste? ¿Qué varía o cuál es la diferencia con las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita? Es que mi pequeño y sabroso... Mi pequeño y sabroso aspirante, pasa que cuando yo tengo este paso, pero este número es negativo, el sentido de la desigualdad va a tener que cambiar. Por ejemplo, vamos a resolver exactamente esta misma desigualdad, pero le voy a poner a propósito un menos 6x. Entonces voy a tener menos 6x más 1 va a ser mayor que 3. Perfecto. Ahora, le quito el 1 que está estorbando, restándole menos 1 a los dos lados. Y me quedan menos 6x más 1 menos 1 va a ser mayor que 3 menos 1. Perfecto. Esto me va a quedar como, menos 6x más 1 menos 1 se hacen 0, mayor que 3 menos 1 son 2. Ahí está, sabroso y perfecto. Pero ahora, pasa que yo quiero dejar a la x completamente solo. Quiero dejar a la x completamente sola. Entonces, para dejar a la x completamente sola, ¿qué le está estorbando? Le está estorbando un menos 6, Un menos 6, no solamente un 6, le está estorbando un menos 6. Entonces, yo voy a multiplicar absolutamente toda la desigualdad por un menos un sexto. ¿Para qué? Pues para que la x sea positiva. Entonces, menos un sexto por menos 6x serían menos 6x entre menos 6, ¿verdad? Perfecto. Esto va a ser mayor que, esperen, no copien esto, está mal. Mayor que 2 por menos un sexto serían menos 2 sextos. Perfecto. Entonces, menos entre menos va a ser más, 6 entre 6 es 1 y solamente va a quedar x, que es mayor a menos 2 sextos, que es menos 1/3. Perfecto. Ahora, como ya les había dicho, está mal. Lo que acabo de hacer está mal.
¿Por qué? Porque la única regla y diferencia de las desigualdades con las ecuaciones es que cuando yo multiplico absolutamente toda la desigualdad por un número negativo, el sentido de la inecuación o desigualdad va a cambiar. Exactamente. Entonces, como justamente aquí yo multipliqué por un número negativo, yo tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, si era mayor que, se pasa a menor que. Y esto sí sería de verdad la respuesta correcta de este problema. Entonces, como podemos observar, sí se resuelve exactamente igual que una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Sin embargo, cuando multiplicamos por un número negativo, el sentido de la inecuación va a cambiar. Y ahí me dice y me pregunta, ¿cuándo no cambia el sentido de la inecuación? Pues cuando multiplican por un número positivo, ahí es cuando no cambia. Ahora, eso no quiere decir que las desigualdades no se puedan resolver con el método de despeje. Claro que se pueden. No a huevo tienen que utilizar el método engorroso de estar utilizando las propiedades y la mamada y media. Por ejemplo, voy a resolver exactamente esta misma desigualdad, pero con el famoso despeje. Me quedarían como menos 6x más 1 mayor que 3. Entonces, este 1 que está sumando lo paso restando. Menos 6x va a ser mayor que 3 menos 1. Menos 6x va a ser mayor que 2. Perfecto. Ahora, la única condición, y como yo lo veo, y como a mí me gusta decirlo, es que al final, cuando ya vayas a dejar a la X completamente sola, verifiques el signo. ¿Es un signo negativo? Sí. Si es un signo negativo, entonces automáticamente cambias el sentido de la desigualdad, porque pues es lo mismo que la propiedad, ¿no? Entonces va a tener que X va a ser menor que 2 entre menos 6. Repito, únicamente si es negativo el número que está multiplicando a la X. Si no es negativo, entonces no cambian el sentido de la desigualdad. Esto me quedaría como X menor que más entre menos son menos, 2 entre 6 es 1/3. Así que me dice que X es menor a menos 1/3. Todos los números que sean menores a menos 1/3 le van a pertenecer a X. Y esto es la pequeña introducción de desigualdades para poder empezar a resolver todos los problemas de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2020 que tengan que ver con desigualdades. Y aún así, si aún tienen alguna duda o algún problema con desigualdades, tengo en mi canal, de hecho, el tema de desigualdades completamente explicado y completito, con ejercicios chingones y con explicaciones enteritas y todo bien sabroso, hasta para qué sirven las desigualdades y todo. Entonces, les dejo una etiqueta aquí que va a aparecer para que puedan ustedes revisar las desigualdades o inecuaciones que ya están en mi canal, en el caso de que queden dudas o si quieren repasar simplemente. Entonces, la respuesta de este problema sería, para que el sentido de una desigualdad se conserve cuando la multiplicamos por un número real, se necesita que el número sea positivo, porque ya vimos que cuando es negativo se tiene que cambiar el sentido de la ecuación. Entonces, la respuesta de este problema sería el inciso B, que es positivo. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice resolver la siguiente desigualdad y esta desigualdad que tenemos aquí. Bueno, primero que nada y muy importante, yo les había mencionado que para poder resolver desigualdades se resuelven exactamente igual que las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita, salvo que al momento de multiplicar absolutamente todo por un número negativo, el sentido de la inecuación cambiaba. Claro que sí, por supuesto, y sigo manteniendo mi palabra, solo que hay un pequeño y gran problema aquí, que cuando nosotros tenemos desigualdades fraccionarias o de cociente o de división, como quieran verlas o llamarlas, o cuando tenemos desigualdades de segundo grado, la cosa ya no es tan sencilla como una ecuación de primer grado con una sola incógnita de manera lineal. No, ya no es tan sencilla. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este problema y lo quisiéramos resolver como una ecuación de primer grado con una sola incógnita común y corriente, pues esto que está dividiendo lo paso multiplicando y empiezo a despejar. Sin embargo, en las desigualdades fraccionarias o de cociente, eso no es lo mismo. No es para nada, ni está cerca de ser lo mismo. No. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esta desigualdad fraccionaria. Pero antes de poder resolver esta desigualdad fraccionaria, yo quiero hacer unas cuantas representaciones de algo extremadamente importante y necesario. Entonces, las desigualdades vamos a tener tres representaciones, que es la gráfica, la de notación de intervalo y la de desigualdad
desigualdad. La desigualdad es la que queda después de haber resuelto esto. La representación gráfica vamos a utilizar la recta numérica y la denotación pues va a ser mediante la notación de paréntesis o corchetes según si el intervalo es abierto o cerrado. Y ahora me van a decir ustedes, ¿y qué es eso de intervalo abierto o cerrado? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un intervalo abierto, ¿no? Y yo tengo un intervalo cerrado, van a tener diferentes representaciones. Por ejemplo, el intervalo abierto en notación de desigualdad se va a representar con el menor que y mayor que. En notación de intervalo se va a representar con paréntesis y en notación gráfica lo voy a representar con una bolita sin colorear. Entonces, un intervalo abierto se va a representar con el símbolo de menor que, mayor que, notación de intervalo, paréntesis o notación gráfica, pues con una bolita sin colorear. Sin embargo, el intervalo cerrado va a ser representado como menor que, menor igual que, mayor igual que, con corchetes en su notación de intervalo y en su notación gráfica igual una bolita, pero una bolita coloreada. Entonces va a ser la representación de un intervalo cerrado y la representación de un intervalo abierto. Entonces, al momento de empezar a resolver una desigualdad, nosotros primero tenemos que revisar si es una desigualdad con intervalo abierto o con intervalo cerrado. Por ejemplo, esta específicamente es con intervalo abierto. ¿Por qué? Porque no tiene la rayita de igual que del intervalo cerrado. Entonces, esto es una desigualdad con intervalo abierto. ¿Y cuál es la diferencia de un intervalo abierto o un intervalo cerrado? Voy a poner una desigualdad en sus tres notaciones de intervalo, gráfica y además en desigualdad. Por ejemplo, yo tengo la desigualdad x es menor que 3, ¿no? Yo digo que x es menor que 3, perfecto, sabroso y delicioso. X es menor que 3, así se lee, x es menor que 3. Esto está representando en su notación de desigualdad. Ahora, voy a hacer esta representación en su representación gráfica. Me dice x es menor que 3. Escuchen y aprendan a interpretar y a leer los símbolos de desigualdad. X es menor que 3. Entonces, yo voy a hacer su representación gráfica. Voy a ubicar este valor, que es 3, en mi recta numérica y voy a tener 1, 2, 3. Ahí está el 3, ¿no? Entonces, en el punto en el que se cumple la desigualdad, yo voy a ubicarlo, ¿no? Que es 3. Yo voy a poner, como es una representación gráfica, voy a poner esta bolita en el valor. Ahí está. Tengo una bolita sin colorear en el 3. Perfecto. Ahora, regresamos a la interpretación de la desigualdad. X es menor que 3. Cualquier cosa que sea menor que 3 le pertenece a X. X es menor que 3. Entonces, cualquier cosa que sea menor que 3 le representa o le vale X. Entonces, por ejemplo, ¿qué es menor que 3? 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta menos infinito. Por lo tanto, X se va a comportar de esta manera. Desde el 3 se va a ir para la izquierda donde está el menos infinito. Entonces, todo esto que está aquí va a ser la representación gráfica de esta desigualdad. Ahora, voy a hacer su representación en notación de intervalo. Esto se va a hacer de la siguiente manera. Vean, yo voy a poner un X pertenece a y voy a abrir según sea la desigualdad abierta o cerrada, voy a poner su representación de intervalo. Entonces, como en este caso yo estoy resolviendo una abierta, se va a representar con paréntesis, ¿no? Y siempre voy a empezar con el número más pequeño del lado izquierdo hasta el número más grande. Entonces, como es X es menor que 3, ¿desde dónde vemos la representación gráfica? ¿Desde dónde viene? Desde menos infinito. Entonces yo voy a poner menos infinito, coma, ¿y hasta dónde va a llegar? Pues hasta 3, también con un intervalo abierto, porque recuerden y repito, estoy resolviendo una desigualdad con intervalo abierto. Otra cosa que debemos de saber es que el infinito siempre va a ser un intervalo abierto, siempre. Menos infinito e infinito siempre van a ser intervalos abiertos. Entonces, ya tenemos esta desigualdad en su notación de desigualdad, notación gráfica y notación de intervalo. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez la voy a hacer cerrada. Entonces serían X es menor o igual que 3. Perfecto. Hago su representación gráfica y voy a tener otra vez que ubicar mi número cerito. No es necesario ni obligatorio, pero a mí me gusta para hacer el punto de referencia, ¿no? Ubicamos este numerito que es el 3
y decimos, ¿es intervalo abierto o cerrado? Es un intervalo cerrado, entonces yo pongo una bolita coloreada. ¿Sí se dan cuenta? Esta está sin colorear, esta está coloreada. Y ahora leo la desigualdad. X es menor o igual que 3. X es menor o igual que 3. Todas las cosas que sean menores iguales a 3 le van a pertenecer a X. Entonces va a tener exactamente el mismo comportamiento gráfico de esta. Decimos que desde 3 se va a ir para la izquierda y todos estos valores le van a pertenecer a X. Ahora vamos a hacer su representación en notación de intervalo y me dice X pertenece a... Como esta vez estamos hablando de intervalos cerrados, vamos a utilizar los corchetes, no los paréntesis. Sin embargo, y una vez más se los digo y se los repito porque ya se los había dicho, se los repito, menos infinito e infinito siempre son abiertos. Entonces, de igual manera, empezamos siempre con el menor. ¿Cuál es el menor? Menos infinito. Y recuerden, es un intervalo abierto porque los infinitos siempre son abiertos. Sería menos infinito, coma, y va a llegar hasta el punto de 3. Pero ese sí, es un intervalo cerrado, así que le voy a poner un corchetito sabroso. Ahora, ¿cuál es la pequeña, gran diferencia de un intervalo abierto y un intervalo cerrado? Es que un intervalo abierto no toca el valor de 3. X puede tomar cualquier valor que sea menor que 3, cualquier valor que sea menor que 3, pero no 3. Puede tomar 2.999999 sin tocar el 3. 2.99999. Es decir, se acerca un montón al 3, pero nunca lo toca. Nunca toca el valor. Por eso es un intervalo abierto. Pero el intervalo cerrado sí toca el valor de 3. Por eso se lee como menor igual a 3. Entonces, cualquier cosa que sea menor o igual a 3 le pertenece a X. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El intervalo abierto tiene esta representación y no toca el valor de este. Y el intervalo cerrado sí toca el valor y tiene estas representaciones. Entonces, una vez dicho eso, ya puedo empezar a resolver ahora sí este problema. Entonces, como ya les había mencionado, esto ya lo vimos, es muy importante y muy necesario, de verdad, es muy sabroso esto, muy delicioso. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a resolver este problema. Como ya les había mencionado, una desigualdad fraccionaria de cociente o de división no se hace exactamente igual que una ecuación de primer grado con notación incógnita o una desigualdad lineal, no se resuelve igual. Como ya les había dicho, si la estuviéramos resolviendo igual, este x más 1 que está dividiendo lo paso multiplicando, pero no es así. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que dejar absolutamente todo de un solo lado y tengo que desigualar a 0 esta desigualdad. Es decir, este 4 que está sumando lo tengo que pasar restando de este lado. Me quedaría como 3 menos 5x entre x más 1 menos el 4. Esto va a ser mayor que 0. Como ya les había dicho, todo lo tenemos que pasar de un solo lado y lo tenemos que desigualar a 0. Perfecto, hasta ahí todo bien y todo sabroso. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta suma de fracciones. Me va a quedar como factor común denominador es x más 1. Decimos x más 1 entre x más 1 pues es 1 por 3 menos 5x es 3 menos 5x. Perfecto, ahora menos x más 1 entre el 1 que está aquí, x más 1 entre 1 pues es x más 1, por menos 4 me quedaría 4 que va a multiplicar a x más 1 y esto va a ser mayor que 0. Perfecto, hacemos la reducción de esto y me quedaría 3 menos 5x, aquí aplicamos la mítica y sagrada sachita, este por este y este por este, menos 4 por x serían menos 4x, menos por más son menos, 4 por 1 son 4, perfecto. Esto va a estar dividiendo a x más 1 mayor que 0, ahí está. Reduzco los términos semejantes y me quedaría menos 5x menos 4x son menos 9x, menos 4 más 3 serían menos 1 entre x más 1. Esto va a ser mayor que 0. Perfecto. Ahí está sabroso y suculento. Ahora, una vez llegado a este punto en el que ya reduje y todo está de un solo lado y está desigualado a 0, yo tengo que obtener los puntos críticos del numerador y del denominador. Puntos críticos de numerador y denominador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sacar sus puntos críticos. ¿Cómo? Pues agarramos el numerador, lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x. Decimos, menos 9x menos 1 va a ser igual a 0. Perfecto. Entonces, despejo el valor de x y voy a tener que este menos 9x que está restando lo paso sumando. Serían
menos 1 va a ser igual a 9x. Por último, este 9 que está multiplicando lo paso dividiendo y me va a quedar menos 1 entre 9 va a ser igual a x. Para que se vea bonito y de la forma convencional, lo voy a voltear y voy a decir que x va a ser igual a menos 1/9. Perfecto. Entonces, este es el primer punto crítico. Ahora, voy a sacar el punto crítico del denominador. Me va a quedar que es x más 1 va a ser igual a 0. Despejamos el valor de x y voy a tener que x es igual a menos 1. Este sería el otro punto crítico, que es el del denominador. Ahora, lo que yo tengo que hacer es ubicar los dos puntos críticos. Los dos puntos críticos los tengo que ubicar en la recta numérica. Entonces, vamos a ubicar los dos puntos críticos en la recta numérica. Voy a tener que estos serían, por ejemplo, aquí está el cerito. El menos 1 lo voy a poner por acá porque no están tan distanciadas los valores. Entonces sería menos 1. Menos 1, bueno, como cuánto vale, como punto 1, ¿no? Como menos punto 1. Aquí voy a poner menos 1 veno. Aquí voy a poner menos 1 veno. Perfecto, ahí está. Menos 1 veno y menos 1. Ya están ubicados mis puntos críticos en mi recta numérica. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar estos dos valores como extremos. Uno se va a ir para la izquierda y el otro se va a ir para la derecha. Es decir, absolutamente todos los números que vayan para la izquierda de este extremo va a ser un intervalo. Y este intervalo va a ser desde menos infinito hasta menos 1. Perfecto. Ahora, a partir del otro punto crítico, que es el otro extremo, se va a ir para la derecha. Entonces, todo esto que está aquí también va a formar un intervalo que va a ser de menos 1 veno hasta el infinito. Sin embargo, me está faltando un intervalo muy importante y es el intervalo que se forma aquí en medio. Entonces, todo este intervalo también va a ser un intervalo que va a ser de menos 1 a menos 1/9. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo tengo que agarrar un valor de cada uno de estos intervalos, el que yo quiera, siempre y cuando le pertenezca a estos intervalos, un valor de cada uno de estos intervalos y lo voy a sustituir en esta desigualdad que tengo aquí. Entonces voy a agarrar un valor de cualquiera de estos intervalos y lo voy a sustituir aquí. Entonces, por ejemplo, para este primer intervalo que es de menos infinito a menos 1, voy a agarrar el valor de menos 2. Entonces voy a tomar aquí menos 2 y lo sustituyo aquí. En todos los lugares donde yo veo una X, lo sustituyo por este valor que estoy tomando. Una vez más repito, es el valor que a ustedes se les hinchen los huevos. Sin embargo, tiene que estar en este intervalo. Y tampoco se vayan a mamar de que agarren un menos 50 o un menos 100 cuando es un número demasiado grandote y pueden tomar un menos 2, ¿no? Entonces voy a tomar este menos 2 y lo voy a sustituir aquí. Solamente aquí, sin el símbolo de desigualdad. Entonces voy a sustituir. Entonces, solamente en esta expresión, que es menos 9x menos 1 entre x más 1. Va a ser menos 9x menos 1 entre x más 1. Sustituyendo con el valor de menos 2, me va a quedar como menos 9 por menos 2 menos 1 entre menos 2 más 1. Esto va a ser igual a menos por menos, va a ser más. 9 por 2 son 18 menos 1 entre menos 2 más 1 es menos 1. Perfecto. Y esto va a ser igual a 18 menos 1 son 17 entre menos 1. Esto va a ser igual a más entre menos son menos, 17 entre 1 son 17. Perfecto. Entonces, al sustituir menos 2 en esta expresión, me va a tomar menos 17. En realidad no me importa tanto cuánto valga, pero me importa el signo. El signo es lo más importante. Entonces, ahorita vamos a dejar esto escrito aquí, bonito y sabroso. Ahora, voy a agarrar un número, una vez más, un número, el que yo quiera, pero ahora de este intervalo, el que yo quiera. Voy a agarrar menos 1/2, ¿qué les parece? Menos 1/2, si está sabroso, le pertenece a este intervalo, perfecto. Lo agarro y lo sustituyo aquí. Me va a quedar menos 9x menos 1 entre x más 1. Sustituyendo con menos 1/2 va a ser menos 9 por menos 1/2 menos 1 entre menos 1/2 más 1. Esto va a ser igual a menos por menos va a ser más. 9 por 1/2 serían 9/2 menos 1 entre menos 1/2 más 1 solamente, pues es 1/2, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Entonces tenemos esta suma de fracciones de diferente denominador y me va a quedar como factor común denominador es 2. 2 entre 2 es 1 por 9 son 9. Menos 2 entre 1 son 2 por 1 son 2. Entre 1/2 únicamente y esto va a ser igual a
9 menos 2 son 7 entre 2 entre 1 medio. Perfecto. Aplicamos medios por medios y extremos por extremos. 7 por 2 son 7 por 2 entre 2 por 1, pues solamente son 2. Cancelamos este 2 con este 2 y esto me va a quedar únicamente 7 positivo. 7 positivo. Ahora, voy a agarrar un número ahora de este intervalo, el que yo quiera, y lo sustituyo. Pues voy a agarrar el 0 porque está bien fácil, ¿no? Entonces voy a tener que esto sería menos 9x menos 1 entre x más 1, sustituyendo con el 0 que no puse y que estoy agarrando, ¿verdad? Entonces sustituyendo con el 0 me va a quedar como menos 9 por 0 menos 1 entre 0 más 1. Esto va a ser igual a menos 9 por 0, pues solamente son 0 menos 1 entre 0 más 1, pues es 1. Decimos que eso sería menos 1 entre 1 y esto es igual a menos entre más es menos, 1 entre 1 es 1. Me queda un menos 1 negativo. Menos 1 negativo. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, ustedes me van a decir, oye Darsen, ¿y esto de qué chingados me sirvió? ¿Para qué? ¿Para qué tanto pedo? Esto me está diciendo absolutamente todo. Y de hecho, el conjunto solución de este problema. ¿Por qué? Porque para poder sacar el conjunto solución del problema, yo tengo que revisar primero el símbolo de desigualdad de nuestro problema inicial. En este caso es un mayor que. Se lee como todo esto es mayor que 0. Menos 9x menos 1 entre x más 1 es mayor que 0. Entonces, la solución depende de este símbolo que se encuentra aquí. Una vez más, escuchen. Menos 9x menos 1 entre x más 1 es mayor que 0. Mayor que 0. ¿Qué cosas son mayores que 0? ¿Qué números son mayores que 0? Todos los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Es más, un medio, un tercio, un cuarto. Cualquier número que sea positivo va a ser mayor que 0. Entonces, justamente esto me va a decir que si entonces toda esta expresión es mayor que 0, pues mi conjunto solución va a ser aquella que al sustituir el valor en la expresión se convierta en un número positivo. ¿Qué número es el único que se convirtió en positivo? Pues el 7. Y fue al sustituir en este intervalo que es menos un medio. Entonces el único intervalo en el que me dio un número positivo fue este. Por lo tanto, este va a ser el conjunto solución de este problema. Así que decimos que x pertenece a, pero revisamos el símbolo de desigualdad. ¿Es intervalo abierto o cerrado? Díganme, ¿es intervalo abierto o cerrado? Esto es un intervalo abierto, por lo tanto lo represento ¿con qué? Con paréntesis. Así que decimos que mi conjunto solución es x pertenece a intervalo abierto. Recuerden, empezamos desde el más pequeño, menos 1, intervalo abierto también, menos 1 noveno. Entonces decimos que x pertenece al conjunto solución de menos 1, menos 1 medio. Recordemos que es paréntesis porque es un intervalo abierto. Si esto tuviera una rayita aquí abajo sería intervalo cerrado y lo representaríamos con corchete, pero es un intervalo abierto, por lo tanto la respuesta de este problema sería menos 1, menos 1 noveno con intervalos abiertos, es decir, paréntesis. Y bueno, antes de que se me olvide, este es el primer video de la sección de cálculo diferencial de la guía del Instituto Politécnico Nacional del Año 2020. Ya saben, como siempre, en el primer video de cada sección siempre me hago promoción en mis redes y todo. Entonces, pues síganme en mis redes sociales, van a aparecer por aquí en pantalla. Recuerden utilizar mi código UNITIPS MyControl para poder obtener un 10% de descuento en cualquiera de la adquisición de los cursos. Y además, le mando un saludo a todos mis niños de los cursos presenciales que les doy yo. Y pues que obviamente no he visto, pero le mando un saludo a todos mis niños. No voy a poderme a decir individualmente, o sea, me lo pidió Luis, Emanuel y Iker y varios, pero pues no voy a decir cada uno de ellos porque qué tal si les da celos, ¿no? Entonces, pues le mando un saludo a todos mis niños, ¿no? Entonces, pues síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.